devocional de domingo. Y quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando ya, que se están empezando a conectar. Quiero decirles que Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, nos ha dado de sus bendiciones, como dice mi hijo, y ha provisto a cada uno de nosotros su gracia, su misericordia, ha guardado la familia. No conozco ni un solo cristiano de esta iglesia que no me haya dado un parte de tranquilidad cuando lo llamo y no me haya dicho que está bien, que aunque con algunas dificultades y algunas necesidades básicas, pero gracias a Dios, porque todos dicen estamos bien y Dios ha sido bueno con nosotros. Hay cosas que van a pasar dentro de la vida del cristiano y de eso queremos que hablemos en esta mañana. Pero antes de eso, para darle un poco más de tiempo a las personas que se van a conectar con nosotros, quiero hacer una oración inicial. Quiero orar dando gracias a Dios porque hoy es un día de victoria para nosotros como país. El viernes tuvimos un día de oración por nuestro país. Cada uno de nosotros fue convocado para orar por Colombia, y las personas que nos miraron fuera del país, por su país, por Colombia, si usted estaba fuera del país, saludamos a todas las personas que hoy nos miran, tal vez no en directo, pero sí nos miran después de que la transmisión se sube al internet. Y quiero saludar a las personas a las familias que se encuentran en Argentina, que nos ven en Argentina, y muy especialmente y calurosamente a esas familias que están allá, que nos ven, que son fieles después de la transmisión, porque nos han dicho que es complicado vernos en vivo desde allá. Entonces esperan que se suba la transmisión. Un saludo para ustedes, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y declaro sobre sus vidas la protección y la cobertura de ustedes. Los que nos ven en Ecuador, los que nos ven en España, en Estados Unidos, bienvenidos y muchas gracias. También los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que ustedes son personas que donde Dios los sembró darán fruto y fruto en abundancia. La palabra de Dios dice que serán como árboles plantados junto a arroyos, junto a corrientes de aguas. Esa palabra está en Isaías y dice que siempre estarán verdes y su fruto lo darán a su tiempo y no se caerá su hoja. Y eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes: árboles verdes, fructíferos, lugares y personas donde ahí van a encontrar refugio, van a encontrar ayuda en ustedes. Y eso es lo que declaramos sobre sus vidas: que sean bendecidos, que sean prosperados. Y vamos a hacer una oración inicial para dar comienzo a nuestra enseñanza de hoy. Señor y Dios, te damos gracias a ti por tus bendiciones, por tu gracia y por tu amor. Hoy oramos por cada familia que nos ve en Argentina, Señor amado, por la familia Cuellar, Señor, por todas esas familias que de cierta manera están conectados con nosotros allá en ese lugar, Señor, los que nos ven en Ecuador, Dios de gloria también, Señor amado, los que nos ven en España, Dios, esta familia que nos ve en España, Señor, en Estados Unidos, las personas que de cierta manera están vinculadas con nosotros y también miran estas transmisiones. Gracias por ellos, Señor. Te pido que haya protección en sus vidas en este momento tan difícil, en ese país también, en esos países de Sudamérica, Señor amado. Si hay alguna persona que nos mira de Brasil, Señor amado, también te pido cobertura, que guardes a esas personas, Señor amado. Mira lo que está pasando en este país, Dios. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado y bendecido. Sabemos que tú eres un Dios bueno, de misericordia, que mira, Señor, y haces y tienes misericordia millares, Señor, y tienes misericordia de quien quieres tú tener misericordia. Gracias, Señor. Hay un texto muy importante que está en la palabra de Dios y de cierta manera me parece demasiado relevante. Tal vez lo había leído y había pasado por alto, pero cuando nosotros leemos la palabra en el momento específico, en el momento que el Señor quiere que leamos ese texto, sale algo de nuestras vidas y sale algo de ese texto que va a edificar. Y quiero que me acompañe a ir a la palabra de Dios, a primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y quiero leerles este versículo, o estos versículos, primera carta de Pedro,
capítulo 4, versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Búsquela en su celular, en su Biblia, y acompáñenme conmigo a leer este texto. Y empieza el apóstol Pedro hablando de una manera muy cariñosa y muy amorosa. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como si algo extraño pasara, dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, gloria a Dios por eso, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, dice, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si alguien se jacta de tener el Espíritu Santo, pues va a tener que pasar unas circunstancias que no van a ser tan buenas. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemada, pero por vosotros es glorificada. Así que ninguno de vosotros que padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Gracias, Señor. El título o el tema que le he colocado a esta enseñanza hoy son los tragos amargos. Y tragos amargos, ¿por qué? Me llama la atención hoy en día, y estamos viendo, de que muchas personas se han vuelto sensibles con esto de la pandemia, con esto de que no sabemos cuál persona está contagiada, no podemos salir a la calle porque podemos llegar a la casa contagiados. Esta semana pasó que designaron a una persona por allá en un departamento de Colombia, y todas las familiares se fueron y se aislaron en una finca, y esa persona encargada de ir a traer los alimentos enfermó a toda la familia. No sabemos quién está contagiado, no sabemos qué persona está al lado nuestro que puede tener el virus o el contacto. Entonces eso ha causado que las personas se acerquen un poco más a la vida del cristiano, que se preocupen más por la vida religiosa, por decirlo así, para que usted me entienda un poco más. Hoy en día se están acercando muchas personas a las iglesias y están preguntando: bueno, ¿y ustedes cuándo van a abrir? ¿Cuándo pueden abrir? ¿Cuándo pueden reunirse de nuevo? ¿Cuándo van a volver otra vez a tener otra vez los servicios como los tenían antes? Y realmente esto es bueno, yo no lo critico, es bueno. Yo no estoy diciendo que es malo que las personas se empiecen a acercar a Dios, ni nunca lo voy a decir. Es bueno. Pero para entender un poco el factor y por qué está pasando todo esto, que las personas están volviendo como más sensibles, están buscando como más de Dios, están preocupadas más por su vida espiritual, es porque de este tiempo o en este tiempo han dimensionado el Evangelio o la vida cristiana de una manera diferente. Pablo dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño estuviera pasando, como si no fuera lo que ya nos hubieran dicho, para que usted entienda un poquito. Y esas personas que hoy están interesadas en el cristianismo, están dimensionando el cristianismo o lo dimensionaron de una manera diferente. ¿Por qué? Porque en la vida o en la vida del cristianismo hoy en día se está predicando de una manera diferente, ¿sí? Y no están predicando lo que implica ser cristiano, las implicaciones que tiene ser cristiano y todo lo que es en verdad el cristianismo. ¿Y qué es en verdad el cristianismo? El cristianismo muchas veces entendemos, o estas personas han entendido, que si se acercan a la iglesia les va a ir súper bien, se van a solucionar sus problemas, se va a acabar su escasez y van a ver un poco de cosas. Claro que sí, yo creo que Dios hace milagros poderosos financieros, Dios hace cosas sobrenaturales en la vida de sus hijos cuando le aceptan, porque vivíamos en un extremo del cristianismo. Y me interesa, me considero de la vieja guardia del cristianismo de hace 20 años, 22 años atrás, y era muy diferente. Pasamos de un extremo a otro extremo, no dejamos que realmente las cosas estuvieran en equilibrio.
¿Por qué les digo que pasamos de un extremo al otro extremo? Yo me acuerdo que cuando yo era niño y iba a la escuela dominical, a mí me enseñaron en la escuela dominical que había cielo y había infierno, que la pasaba mal la persona que iba al infierno, me enseñaban cosas. Y yo no sé si las personas de años en el cristianismo junto conmigo comparten y recuerdan que en esos momentos habían personas en ese entonces no habían videos, no habían MP4s, pero sí habían cassettes. Y habían testimonios de personas que decían, Pepito, por darle un nombre, Pepito fue al infierno y regresó y trajo palabra de Dios. Y eso era el boom. Hablaban del infierno, hablaban de sufrimiento, hablaban de una cantidad de cosas que de cierta manera pueden ser ciertas de todo esto que ellos contaban, ¿sí? Pero en ese entonces se despertó un boom de que había uno que fue al infierno, la otra que fue al infierno y regresó, Dios le permitió ir al infierno y regresó. Quizá Dios permitió eso. Pero estábamos en un extremo donde todo era malo, donde había muchas cosas que a pesar de la ignorancia de las personas, lo hacían. Decían, no, pues el líder dijo y hay que hacerlo. Y vivían de esa creencia tipo religiosa. Y hoy se están acercando las personas a la vida cristiana porque están pensando que es todo lo contrario. El cristianismo es para que te vaya bien, el cristianismo es para que a ti se te ordene tu casa, tu vida, tu familia, para que en tu casa te vaya bien, para recuperar a tu esposo, para recuperar a tu esposa. Y entonces nos estamos siguiendo por esa rama del cristianismo porque creímos y nos enseñaron de hace 10 años para acá que vamos a la iglesia y nos profetizan cosas bonitas, tú vas a tener universidad, vas a tener carro, vas a tener una cantidad de cosas, y ese es el cristianismo que estamos viendo. Pero cuando no recibimos eso, vamos a tener un choque en nuestra vida, vamos a causar algo espiritualmente que nos va a impactar nuestra vida, y entonces vamos a decir, Dios no existe porque no me cumplió esto, Dios no es real porque no me dio esto, y vivimos en esa realidad, y vivimos en ese conflicto. Lógicamente, en este tiempo no estoy diciendo que Dios no bendice a sus hijos y que el que se acerca a Él no disfruta de bendiciones, ¿sí? Que no tiene una vida plena como cristiano y que no es posible que haya bendición en el cristianismo. De ninguna manera estoy diciendo esto. Lo que estoy diciéndote es que la gente hoy está más preocupada por las añadiduras y las ramas. Estaba entrevistando a alguien ayer para saber un poco más del cristianismo de hace 40 años y me estaba diciendo esto, me decía, hoy en día se están preocupando más por las ramas, por las añadiduras, que por Cristo mismo. Cristo es la vida eterna. Y hay un texto que me llama la atención y que me viene en la cabeza ahorita, que está en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 19. Y quiero leer algo que dice ahí. Dice que si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Tremendo ese texto. Si tu esperanza es solo tener cosas materiales, es lo que te quiero decir. Si tu esperanza es solo que Cristo te bendiga, pues difícilmente vamos a entender cuál es el propósito de la vida cristiana. ¿Por qué tragos amargos? ¿Por qué estamos hablando de tragos amargos? Porque al cristiano el cristiano fue llamado para sufrir un poco lo que Cristo sufrió. El cristiano fue llamado para llevar un poquito de esa carga. Por eso el llamamiento que hace el Señor Jesucristo es: acercaos a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo no sé si usted lo ha predicado, lo ha evangelizado. Yo creo que es un texto que en el léxico del cristiano que está evangelizando abunda. Dice: acercaos a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y otro texto dice: y llevad mi yugo que es más ligero. O sea, hay una carga que el cristiano tiene que llevar, y esto es lo que no están explicando en las iglesias. No están diciéndole a la persona, sí, claro, vienes a Cristo, eres bendecido, pero mientras que eres bendecido, ahora hay un enemigo tuyo. Antes era Dios tu enemigo porque estaba lejos de Dios, y muchas veces Dios como enemigo va a tener misericordia de ti. Dios como enemigo va a mirarte con unos ojos de misericordia, porque igual, independientemente seas o no cristiano, seas declarado hijo de Dios a través de recibir a Cristo en tu corazón o no, pues hay una oportunidad de que Dios mire con misericordia al pecador, porque Dios está constantemente llamando al pecador. Esa es la diferencia de tener de enemigo a Dios, ¿sí? Cuando tú tienes de enemigo a Dios,
Dios va a mirarte de alguna manera estoy seguro que te va a mirar con misericordia y te va a traer con lazos de amor, porque eso dice la palabra de Dios. Dice que Él nos llama y nos trae con lazos de amor. Pero cuando te vuelves cristiano, hay un enemigo que es implacable, que no va a tener misericordia de ti, que es el diablo. Y el diablo te va a atacar con todo lo que tiene. ¿Qué esperabas? Te volviste cristiano, entonces la vida te mejoró. No, Él no va a estar tranquilo. Él no te va a dejar en paz, va a disolver tu familia, va a tratar de dividir, va a tratar las cosas por las cuales el enemigo vino. Si tú no lo has leído en la palabra, dice, el diablo vino a matar, robar y destruir. Hubo 3 cosas que vino a hacer el diablo. Dice, pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? El diablo vino a matar, robar y destruir. ¿Qué viene a matar? Viene a matar tus sueños, viene a matar tu felicidad. Y esa es la carga, o eso es lo primero que el cristiano recién convertido debe empezar a vivir. Y hoy en día, en esta época, es donde vas a ser probado como cristiano y vas a empezar a mirar si realmente la decisión que hiciste fue una decisión de fe absoluta para Dios, o estás tambaleando en tu decisión. Y el enemigo va a probarte, así como dice la palabra de Dios, que le dice el Señor Jesús, le dice a Pedro, a este que estamos leyendo, le dice, el enemigo pidió para zarandearte. Dice, pero yo rogaré a Dios para que tu fe nunca falte. Ojo que la palabra de Dios no dice que el cristiano, cuando el diablo lo pide para zarandearlo, dice, no, déjemelo aquí, no me lo vaya a tocar. Dice, y yo oraré a Dios y rogaré a Dios para que tu fe no falte. O sea, que dentro del proceso del cristiano, es necesario que seamos zarandeados. Es necesario que nuestra fe sea probada. Mire, si usted llegó al cristianismo y pensó que solamente era vivir bien, estás mal. No, el cristianismo es para sufrir cargas, para sufrir peso también. No al extremo como se predicaba hace 20 años o 30 años, pero sí hay que llevar cargas. Sí hay que cargar algo de la cruz, sí hay que ir a cargar al menos una astillita pequeñita, con tu salud deteriorada en algún momento, probando tu fe, a ver en quién confías, cuando no hay nada en tu alacena. Muchas personas tal vez no tienen nada en la cena en esta época de pandemia, y entonces nunca dieron nunca sirvieron a Dios de alguna manera, nunca se preocuparon por las cosas de Dios, y ahora ¿quién les va a ayudar si el único que puede proveer es Dios para tu casa? Entonces, eso es lo que está pasando hoy. Hoy la gente está interesada en el cristianismo porque se les enseñó que eso es única y exclusivamente para arreglar tu vida y no más. ¿Sí? Como resultado, estamos formando hoy en día, quiero que me excusen si de pronto estoy muy rápido, pero hoy en día estamos formando, el tiempo en la televisión es demasiado corto, hoy en día estamos formando cristianos de mantequilla, ¿sí? Cristianos que en el primer momento de calor, la mantequilla se va a derretir cuando tú le colocas, la mantequilla se derrite en tu mano, tú coges un pedazo de mantequilla, lo colocas en tu mano y lo tienes un poquitico y con tus 35.8 grados, 36 grados de calor de tu cuerpo, se va a derretir. Y ya va a empezar a caer la mantequilla de tu mano. Y hoy estamos creando cristianos de esa misma estilo. ¿Por qué? Porque esos cristianos que nosotros estamos trayendo, les estamos diciendo, Cristo te va a solucionar todo, Cristo te va a dar todo. Sí lo va a dar, pero a su tiempo. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Eso es lo que no le estamos enseñando a ellos. Busque a Dios. Cuando tengas un tiempo de prepararte, de vivir en santidad, de honrar a Dios con todo lo que tienes, de glorificar el nombre de Dios, no importa la circunstancia, entonces en ese momento es cuando vas a empezar a ser bendecido. Pero hoy en día esos cristianos, cuando llega la prueba o la circunstancia difícil, o están mirando a algún lugar, o están yendo a algún lugar, y cuando no se les cumple lo que les profetizaron, entre comillas, o lo que les dijeron, empiezan a tener frustración. ¿Y saben qué es lo primero que van a hacer ellos? Van a de nuevo encontrar refugio en su cigarrillo, en su cerveza, en la cantina, en el lugar donde estaban, porque así como dice Proverbios, como la puerca lavada regresa a su lodo, así es el hombre necio que vuelve a repetir su necedad. Entonces, no estamos creando cristianos de conciencia, enseñándoles y diciéndoles hoy en día, como nos lo decían hace 20 años atrás, mira, tú naciste para esto, Dios te llamó para esto, y hay cosas que tienes que hacer en tu vida cristiana. No esperes todo de Dios. Trabaja, glorifica a Dios, y quizá, como dice Joel capítulo 2, dice que
entre la entrada y el altar lloren los ministros y sacerdotes de Dios. Quiero parafrasearle, yo no sé si usted lo ha leído, pero quiero invitarle a leer Joel 2. Y dice Joel: entre la entrada y el altar lloren los ministros y sacerdotes de Dios, ¿sí? Y el pueblo haga libación y ayuno. Quizá, dice, de pronto se devolverá y dejará libación tras de sí. Y esto es bendición para nosotros. Hay algo que va a pasar después de que tú te humilles y glorifiques a Dios. Dios va a mirar tu aflicción, va a mirar lo que estás haciendo y va a traer bendición a tu vida. Es importante entender eso, que la bendición viene después de la adoración, de la alabanza y de que tú hayas pasado la circunstancia por la cual Dios está haciéndote pasar en el momento. Hoy miramos que nosotros, no sé cuántos años llevas de cristiano, pero te quiero decir lo que yo escuchaba cuando yo era niño. Dice que cuando el líder o el pastor que estaba en ese lugar, o el hermano o algún líder nos enseñaba algo, él nos decía: el ser cristiano no es vivir bien, en riqueza y tenerlo todo, que se arregle tu vida y tener bienes, etcétera, tantas cosas. Lo que yo escuchaba del ser cristiano era que nosotros debíamos adorar a Dios. Nos enseñaron que lo más importante es mi testimonio. Lo más importante es que yo esté a cuentas con Dios, porque si estoy a cuentas con Dios, si yo glorifico el nombre de Dios, si exalto el nombre de Dios, entonces ahí en ese momento Dios va a mirar mi vida, lo que yo estoy haciendo, y va a mirarme de una manera diferente. Es importante entender esto. También que nos enseñaron y nos dijeron, y me dijeron a mí, que Él nos estaba mirando constantemente, que Él a mí me estaba mirando constantemente. Como cristiano y como hijo de Dios, yo recuerdo que cuando era niño a mí me decían: Dios constantemente te está mirando, Dios constantemente está diciendo o está mirando lo que tú estás haciendo. Hay algo importante y hay algo bueno que hay que ver en la vida cristiana, que si yo como hijo de Dios estoy mirando, estoy siendo observado por Dios constantemente, yo tengo que comportarme de una manera diferente en el sentido del cristianismo. Yo tengo que comportarme de una manera diferente en todo mi diario vivir. Y a mí me enseñaron eso cuando niño. Dios te está mirando todo lo que tú hagas. Y dentro de todo esto crearon temor en mi vida, crearon temor en mi corazón para con Dios. Y me dijeron: si tú haces algo malo, Dios te va a mirar, no para castigarte, pero da vergüenza que Dios te mire haciendo algo malo, porque pasamos al extremo de decir: es que Dios te va a dar garrote, te está dando palo, te va a dar, apenas está esperando que Dios que te equivoques y te va a cortar la mano porque la metiste mal metida. Hay algo que nosotros nos fuimos al extremo. Dios sí estaba mirando cada cosa que nosotros hacíamos, pero no para castigarnos ni para tratarnos como hijos bastardos. Dios estaba mirando cada cosa que nosotros hacíamos, porque Él quiere que tu testimonio sirva para que otras personas se conviertan a Él, para que tu testimonio haga que tú hables de una manera diferente, para que tu testimonio haga que tú te mires y miren a Dios las personas de una manera diferente. Cuando tú entiendes eso, entonces vas a entender para qué fuiste cristiano y para qué eres cristiano. Entonces, no está bien pensar que Dios nos está observando todos los días, pero no para castigarnos, sino para que nosotros seamos instrumentos de Dios, útiles en sus manos para crear un avivamiento en el mundo en general. ¿Por qué se levantan generaciones que no conocen de Dios? Porque hay personas que creen que Dios no los observa y que hacen cosas en lo oculto, que no importa lo que hagan, igual nadie los observó, nadie los dijo, pero no hay pecado en lo más oculto que Dios no conozca ni sepa. Entonces, tú como cristiano, como persona que hoy está viviendo la vida, tienes que analizar si realmente lo malo que está pasando en tu vida, o lo que puede estar pasando malo en tu vida, es porque es resultado de algo que tú estás haciendo mal, o realmente es tu fe, o tu fe está siendo probada. Hay que tener cuidado con eso. Me enseñaron que lo más importante era estar en la iglesia adorando al Señor, no importando ni el tiempo que durara, ni el momento en que estuviera. A mí me enseñaron eso, y yo no sé si a ti te lo enseñaron, pero a mí me enseñaron eso. Lo más importante era la iglesia, lo más importante era llegar temprano a la iglesia. Ahora que no tenemos salón abierto, lo más importante para ti es prepararte cada domingo, cada miércoles, cada viernes, escuchar la palabra de Dios. A mí me enseñaron que Dios daba bendición a aquel que le daba el primer lugar.
Y por eso a nosotros, como cuando estábamos niños, a las 6 de la mañana nos levantaban, el culto empezaba a las 9, a las 6 de la mañana nos levantaban, nos montábamos en un carro, yo vivía fuera del pueblo, nos montaban en un carro y nos llevaban y el carro nos dejaba frente a la iglesia. 8 de la mañana estábamos en la iglesia. ¿Y qué hacíamos? Yo recuerdo que en ese entonces no era como ahora, que todo el salón está hecho para los adultos y yo me acuerdo que en ese entonces había unas sillas designadas, las primeras 3 hileras de las sillas del salón eran solo para los niños. Y entonces mi mamá llegaba y me iba y me dejaban en la primera fila, allá yo me sentaba en la primera fila, y allá habían unas alfombrillas chiquiticas, y esas alfombrillas eran para que nosotros nos arrodilláramos y oráramos, los niños. Hoy en día los niños llegan a jugar, a brincar en el salón, y no está mal, porque mi hijo también lo hace, y ellos están aprendiendo, pero en ese entonces nosotros nos colocaban a orar. Recuerdo que me quedaba dormido. Yo recuerdo que cuando estaba niño me quedaba dormido, arrodillado ahí, y empezaba el culto. Muchísimas veces empezó el culto, y yo cuando ya estaba en la alabanza, era que me despertaba y me levantaba. Pero era tremendo, porque nos enseñaban disciplina, nos decían, tienes que buscar a Dios, tienes que darle primer lugar a Dios. Es importante, y no importaba el tiempo que durara el culto. Ahora los pastores solo predicamos 40 minutos, 1 hora máximo. En ese entonces eran 3 horas de predicación, 2 horas de alabanza y media hora para recoger diezmos y ofrendas y 1 hora haciendo anuncios. Los cultos duraban una cantidad de tiempo y la gente no se cansaba de mirar la iglesia, de estar en la iglesia. Pero hoy vemos que tenemos que hacer cursos de 15 minutos porque los hermanos se van a cansar. Tenemos que hacer cultos de 10 minutos porque se van a cansar y ya no quieren escuchar más la palabra de Dios. Tremendo el cambio que ha habido. Cuando lo más importante debería ser escuchar la palabra de Dios, donde quiera que esté, no importa el tiempo que dure, deleitarnos leyéndola, deleitarnos escuchando a alguien que conozca y que sepa de la palabra de Dios. Por eso, tienes que analizarte también, si lo que estás pasando hoy es porque tu fe está siendo probada y porque estás pasando un trago amargo siendo probado en tu fe, o porque realmente estás haciendo algo mal, o te desviaste del propósito de Dios. Lo que escuchaba era que teníamos que vivir en santidad. A mí me dijeron cuando niño, hace 20 y algo de años, 22, 24 años, que yo tenía que ser santo, porque Jesucristo, el que me compró, demanda una vida recta y vivir una vida en santidad. 2 palabras importantes que marcaron mi vida cuando era niño. Les estoy hablando de hace varios años. Tenía más o menos 6, 7 años, 8 años, y a mí me decían, el que te compró, y era algo importante entender que la cruz de Cristo, Jesucristo en la cruz del Calvario, era la única fuente de salvación para el pecador como yo. Hoy en día se dejó a un lado la cruz, se deja a un lado a Cristo, y se lleva y se predica las arandelas, los añadiduras. Lo que dice Dios, buscar primeramente el reino de Dios y justicia. ¿Dónde está el reino de Dios y justicia? En la cruz de Cristo, creyendo que Jesucristo es el único que puede limpiar al pecador. La sangre derramada en la cruz es lo único que puede salvar al pecador inmundo que soy yo. Eso es lo que estamos predicando y eso es lo que debemos predicar hoy. Y en ese entonces se predicaba eso. Y hoy en día se está predicando. El Señor me dice que aquí hay una persona que tiene un inconveniente familiar, pero Dios te va a proveer tantos millones. Y sale la persona diciendo, Dios me habló, wow, tremendo, Dios me habló. Pero pues realmente Dios habla cuando te dice, arrepiéntete, eres un pecador, te vas a ir al infierno si sigues en tu vida, en la vida que estás llevando, te vas a ir al infierno, te vas a podrir en el infierno. Y allá es donde el gusano no muere, y allá es donde el gusano te va a comer hasta los huesos, los tuétanos, y todos los días vas a estar engusanado. Lea Mateo, y habla del gusano que no muere. Te vas a podrir en el infierno y sigues tu vida. Entonces, no les gusta. No les gusta porque van a decir, Dios no me habló, voy a echar un piedra, no me gusta esa iglesia porque es toda religiosa, hablan mucho de esto, hablan mucho de lo otro y no me tocan lo que yo necesito. Como cuando tú vas a una consejería. Cuando tú vas a una consejería, tú llevas predispuesto qué quieres que el consejero te diga. Y entonces me dice, voy a ir a buscar una consejería, pero yo quiero que el consejero me diga esto, esto y esto y esto. Entonces, si ya sabes o quieres que te diga el consejero, ¿para qué vas? Resulta y pasa que tú vas al consejero igual, sabiendo que no te va a decir lo que tú llevas en tu cabeza. Y muchas personas hoy en día están buscando consejeros y dicen, yo pensé que usted era de Dios, porque creen que Dios va a coger esa fotocopia de lo que tú estás pensando, se lo va a meter en la cabeza al consejero y te va a aconsejar de esa manera. Cuando tocan las emociones, entonces, ay, sí, Dios me habló. Y el consejero va a hablar lo que viene de parte de Dios si es un buen consejero.
Y te va a decir, mira, tienes que hacer esto. Cuando hay personas heridas, entonces dice, ve y pídele perdón a la persona que te ofendió. Ay, no, eso no es de Dios, ¿cómo se le ocurre? Este consejero está inmundo, este consejero está pecador, que eso no es lo que yo tenía en mente. Lo que yo tenía en mente era que me iba a alejar de esa persona, que me iba a separar de mi esposo porque era un grosero, porque era un borracho, porque era esto, lo otro. Pero realmente eso no es un consejo de parte de Dios. Dice, perdona al que te ofendió. Y si esa persona borracho, maloliente, fumador, consiste en vivir contigo como cristiano, dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Dice la palabra de Dios, si acaso por tu comportamiento no se salvará él. Y esa es la vida del cristiano. Y eso se nos olvidó, no lo predicamos, no lo decimos. Entonces hoy en día te estoy llamando a que bebas los tragos amargos que Dios está trayendo a tu vida con felicidad, siendo útil en las manos de Dios, sirviendo para algo en las manos de Dios. Nosotros me enseñaron que tenía que suplir la necesidad que había en la iglesia y nos prepararon para servir. Yo no sé si a usted, cristiano de la vieja guardia, lo primero que llegaba a hacer era decir, bueno, tú tienes un permiso para hacer algo, empieza barriendo, empieza lavando los baños, empieza haciendo eso, párate en la puerta, recibe a los hermanos, dale este sobre, pasa un papel higiénico al que llora, levanta, tal vez había un bebé y tuvo que cuidar que el bebé no se vaya a lastimar, y eso nos enseñaron a hacer. Yo recuerdo que un día, hablando con un pastor, con mi pastor, llegó y dijo, el ministerio mío empezó en los baños de la iglesia. Y también me identifico cuando yo escuché eso, me llamó la atención muchísimo y me impactó mi corazón. Cuando mi pastor me decía, mi ministerio empezó cuidando los baños de la iglesia y lavando los baños de la iglesia. Yo dije, wow, yo tengo que empezar mi ministerio así. Y así empezó mi ministerio. Yo, si mi pastor algún día me escucha lo que esta transmisión va a reírse, porque yo era de los que, yo no sé si tú conoces el sellante que le echan al piso para que brille bonito. Eso lleva un trabajo tremendo, porque eso le aplican el sellante al piso y hay que echarle trapero, y una sola vez, porque si no eso se daña. Y aprendí a aplicar sellante en mi iglesia. Wow, yo le decía a la pastora, nadie más aplica sellante aquí en esta iglesia sino yo. Y aprendí a ser el mejor aplicador de sellante en el piso de la iglesia. Ahí empezó mi ministerio. Y a mí hoy no me da ni miedo, ni temor, ni pavor barrer la iglesia y lavar los baños de mi iglesia, porque ese es ministerio. A mí me enseñaron a servir. Si alguien necesitaba una ayuda, tenía que dársela. Y eso fue lo que me enseñaron a mí. Pero hoy no les están enseñando eso a las personas. Están diciendo, ven a la iglesia, siéntete cómodo. Y vamos, entre más cómodo hacia la silla, pues mucho mejor. Entre más estatus tenga la iglesia, pues mucho mejor. Entras, te sientas, recibes tu culto, te levantas y te vas. Pero nunca nos enseñaron a servir en la iglesia, a suplir la necesidad de la iglesia, a observar qué necesidad hay en la iglesia y con mi talento ser parte de la solución de ese inconveniente. Con mi talento ser parte de la solución de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y por eso dejaron hoy ya el servidor, solo es el ancianito de la iglesia, el que tiene canas, ese es el servidor de la iglesia. El orador, el ancianita que ya no puede ni caminar, que llega con un bastón a la iglesia, que no se puede ni arrodillar, esa es la oradora de la iglesia. Y los jóvenes dejamos llorar. Y las personas jóvenes dejamos de servir. Si tú notas en la iglesia, hoy en día estamos volviendo a ese punto donde le enseñamos a los niños a servir de nuevo, les colocamos un chaleco y gloria a Dios por eso. Porque hay iglesias que tomaron en serio esto, lo que nos enseñaron antiguamente a servir. Hoy se cansan y critican antes de servir. La gente no quiere servir. Critican la iglesia, critican al pastor, critican los líderes, pero nadie es parte de la solución. Nadie se atreve a colocar el chaleco de esa persona que quién sabe cuántas horas lleva despierto antes que nosotros. Madruga a orar, madruga a buscar de Dios, madruga a pararse en una puerta con frío, tal vez con dolor de estómago, le duele las piernas, le duele la cabeza. Tú no sabes qué está pasando en la vida de ese servidor. Tal vez lleva 2 días sin comer, tal vez lleva un día sin comer ese líder porque no hay provisión en su casa y llegó a la iglesia temprano y se paró en la puerta a servirle a Dios y colocó la mejor sonrisa para ti. Y lo criticas. Y le dices, colocaron a ese hermano en la puerta, otra vez ese hermanito en la puerta. Tú no sabes por qué está pasando él. Tú no sabes qué está pasando tu pastor. Tú no sabes qué está pasando tu pastora, ni qué está pasando en su vida. Entonces no critiquen los que están sirviendo, porque a esos que sirven, Dios les da una carga de responsabilidad mayor. Y esa prueba, que tal vez es pasajera para ti, va a ser un poco más complicada para tu líder. Muchas personas se quieren colocar los zapatos del pastor, pero esos zapatos
tienen un desgaste. Muchas personas se quieren colocar los zapatos del líder de la iglesia, pero esos zapatos tienen un desgaste. Yo no sé si usted ha tomado zapatos prestados, pero es terrible colocarse zapatos prestados de una persona que ya están desgastados. Los zapatos nuevos se adornan a tu pie, pero cuando hay una persona que ya lleva harto tiempo con unos zapatos y tú te los colocas, va a torcer tu pie para el lado de esa persona que siempre se ha colocado los zapatos. El desgaste va a hacer que tu pie se tuerza, te vas a cansar rápidamente y vas a dejar las cosas botadas, vas a quitarte esos zapatos y no quiero más zapatos. Eso va a pasar cuando tú te apoderas de lo que Dios no te ha dado. Más bien cuando tú llegues a una iglesia y Señor, ¿para qué soy útil aquí? ¿A qué me trajiste? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Y hoy en día se nos olvidó eso. Llegamos a la iglesia y no hacemos nada por cambiar nuestro entorno. Criticamos la alabanza, criticamos a la prédica del pastor, criticamos al hermano que está sirviendo. Pero si yo lo hago mejor, pues entonces digo, Señor, ayúdame a hacer la falencia que hay aquí. Así sea repartir un tinto como lo hacemos aquí, pero ese tinto sea el mejor tinto que se puede repartir en cualquier salón de Colombia. Que lo que tú hagas en la puerta sea lo mejor que se puede hacer en cualquier puerta de cualquier salón en Colombia. Que así no sepas muchos instrumentos, pero que adores a Dios con lo que sabes. Y entonces cuando empieces a llenar esos vacíos, vas a empezar a entrar dentro del propósito del verdadero cristianismo. Lo que enseñaban era que teníamos que vivir en santidad, ya lo dije. Nunca me profetizaron carro ni casa a ninguno de mis hermanos o a ninguno de los que crecimos en esa generación. Yo me acuerdo que cuando hablaban de profetizar, eso daba temor y la persona era un poco confinada. No hable cosas que no vienen del Espíritu, porque creíamos que eso producía temor. Hablar cosas que no venían de parte de Dios, que tú dijeras cosas que no venían de parte de Dios, que tú dijeras cosas que no vienen de parte de Dios, daba temor, daba miedo. No podíamos hablar cosas que no. El apóstol Pablo dice algo en Efesios capítulo 4, versículo 14, se lo quiero parafrasear. Dice que para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Y para que no nos dejemos endulzar el oído por estratagemas humanas. Estratagemas humanas es lo que toca tu emoción, lo que está mirando, lo que está tocando tu emoción. Debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado. Me enseñaron que también tenía que morir por mis creencias. Y todo cristiano de 40, 30 años atrás, a ellos les enseñaron que teníamos que morir por la decisión que tomamos. Si hoy llegaba una banda armada a la iglesia y mataba a todos los cristianos, bienaventurados éramos. Eso nos enseñaron. Y hoy en día dice, ay, me machuqué porque ayer recibí a Cristo en mi corazón, yo creo que tomé malas decisiones. Wow, yo dije, ¿hasta dónde hemos llegado? Y yo a la iglesia le pregunté, o he tenido la oportunidad de preguntarle aquí a la iglesia cuando los teníamos reunidos y les decíamos, si usted ha sido partícipe, también sabe que le he preguntado, ¿cuánto están dispuestos a hacer por causa de Cristo? ¿Realmente están dispuestos a morir por causa de Cristo? Hay cristianos en el África, hay cristianos en las naciones de Medio Oriente que están muriendo por causa de Cristo. Y muertes terroríficas, muertes a garrote, muertes a quemados con candela, le meten gasolina y los prenden. Así está muriendo la gente cristiana. Hay personas que hoy están diciendo, ay, es que apenas me convertí al cristianismo, se me acabó el mercado de la casa. ¿Y qué tal que la cosa fuera diferente? ¿Qué tipo de pasión tiene un cristiano en el África o en el sur de África que está siendo muerto a balazos o a garrotazos si es el mismo Cristo? Ay, pero ¿cómo así que Cristo manda a que nosotros nos muramos? ¿Y luego qué esperabas? ¿Vivir eternamente? Tienes que partir de alguna manera. Me enseñaron que si yo muero por causa de Cristo, para eso era lo que Dios me había llamado. Hay unos que fueron llamados para morir por causa de Cristo, no somos todos. Hay unos que fueron llamados para morir por causa de Cristo y hay otros que fueron llamados para vivir por causa de Cristo y producir testimonio de gloria. Hay unos que Dios nos permite pasar por un hospital para tener algo que contar de la gracia y la misericordia de Dios. Hay cosas que no se conforman solamente con uno, sino que pasan a la familia. En mi caso somos 3 milagros de vida, gracias a Dios, y puedo contarte las misericordias de Dios y los milagros que Dios hace en vida de las personas. Cuando tu fe falta, cuando te cansas. Yo entiendo a Job de cierta manera, y Job habla y dice, ¿acaso tienes tú ojos de hombres? ¿Acaso miras como miran los hombres? ¿Por qué te ensañas contra tu creación, contra un hijo tuyo, contra la creación tuya?
Job se queja delante de Dios. Y hay un capítulo en Job que dice, Job se queja antes de que Dios le responda. Tal vez muchos de nosotros nos hemos quejado. A mí me ha tocado en ciertas circunstancias, mi fe se ha visto quebrantada, mi fe se ha visto partida, así como cuando tú partes un vidrio y la fe a punto de derribarse y dice, Señor, yo no puedo menguar en mi fe, pero lo único que sé es que creo que hay algo bueno para mí mañana. Y eso me enseñaron. Y si Dios me llamaba para morir, a morir me llamó. Si Dios me llamaba para dar testimonio, para eso Dios me llamó. Si Dios me llamó para servir en un púlpito, a eso Dios me llamó. Y si hoy muero aquí, ya en este momento, es porque Dios me quería llevar. Y no hay ninguna oportunidad de yo decir, Señor, ¿por qué haces esto con tu vaso? Porque Dios es soberano, Dios es rey. Estamos olvidando la verdadera ruta que fue trazada por el creador del Evangelio, que es Jesucristo mismo. Mateo 5, capítulo 10 al 12. ¿Cuál es la ruta del verdadero cristianismo? Ya voy a terminar. El verdadero cristianismo fue hablado por el mismo Señor Jesucristo. Aquí no nos estamos inventando nada, ni vamos a inventarnos nada. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor Jesús, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa es la clave, mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La ruta trazada del verdadero cristianismo es que usted debe de ser bienaventurado en todo tiempo. ¿Sí? Capítulo 13, si no gozaos, capítulo 13 de primera de Pedro 4, si no gozaos, lo mismo, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. A mí la Biblia no me muestra otra cosa. Dice, bienaventurados los que sois perseguidos, bienaventurados porque sufristeis aflicciones. El Señor dice, ustedes en el mundo ciertamente van a tener aflicción, pero estar tranquilos, confiados, porque yo he vencido el mundo, dice el Señor. En ninguna parte de la Biblia Dios no está hablando de que Dios va a sacar gente de la prueba, que Dios va a quitarte, que Dios va a eliminar la prueba de tu vida y te va a tener como una porcelanita y te va a llevar hasta el cielo, porque no es el chiste. ¿Qué diferencia habría entonces entre los que sufrieron y entre los que no sufrieron? Entre los que estaban antes de nosotros y nosotros ahora. Habrá un evangelio diferente, el evangelio no ha cambiado. Tú y yo cambiamos, pero el evangelio no, el evangelio es lo mismo. El evangelio es el mismo, instituido por Cristo en la cruz del Calvario y antes. Cristo estableció, si usted sufre, es bienaventurado por causa de mí. Pero dice que si usted sufre como malhechor, si usted padece como homicida, ladrón, malhechor, dice primera de Pedro, o por entrometerse en lo ajeno, por ser chismoso, por andar chismeando en la casa del vecino, pues no tiene causa de que usted diga, ay, es que por ser cristiano me desprecian en mi cuadra, en el barrio donde vivo. No, te desprecian por ser chismoso o chismosa, por ser malo, por eso te están despreciando. No puedes llegar tú como trabajador y en la empresa te robaste X cosa y te digan, no, es que me echaron de la empresa y me están despreciando por ser cristiano. No puedes decir eso, no puedes decir eso. Pero sin embargo te voy a decir, si a ti te desprecian porque eres el primero que llega, el más puntual en tu empresa, el que primero marca la tarjeta, yo no sé si usted marca tarjeta o no, yo cuando trabajé en una empresa, recuerdo que tocaba que meter los 5 dedos para que marcara mi tarjeta, y yo era uno de los que en algún momento recibí felicitación porque era el primero que marcaba. Yo llegaba y me cambiaba, y era el primero que estaba en mi línea de producción, era el último que salía, y era el que mejor hacía mi trabajo, porque si tocaba que arreglar algo, lo hacía con amor. Y mis compañeros me despreciaban por eso, me decían, usted no es sino regalado, usted no es sino lambón, haciéndole plata al patrón, haciendo esto, haciendo lo otro, usted no es sino una persona indeseable, usted nos palanquea cosas, nos hace hacer cosas, y todo eso, te desprecian por causa de eso, por hacer lo correcto, bienaventurado eres. Te desprecian porque estás haciendo honra en el lugar donde estás, bienaventurado eres. Te desprecian porque eres una persona que piensa de lo correcto, no dejas que tu jefe se robe la plata, no dejas que tus compañeros se roben nada de la empresa, bienaventurado eres.
porque tienes que causar fastidio por lo correcto que eres. No puede estar el ladrón al lado tuyo diciendo, me voy a robar algo, pero termina y dice, no voy a robarlo porque ahí está ese man, que ese man no le gusta que nadie robe nada y me puede echar al agua. No seas como el que está diciendo, voy a robar algo, y entonces te extiendas y abras tu saco y cubras para que el otro robe. Porque te van a despreciar, no por causa de Cristo, sino por causa de tus actos, de lo malo que eres, de lo mala persona que eres. Tienes que aprender algo importante, que la vida del cristiano es única y exclusivamente llamado a hacer lo recto delante de Dios. Y esa es la vida del verdadero cristiano. Y ese es el trago amargo que de nuevo te invito a que tomes. Claro que vas a ver amargo, porque no es fácil ser un buen cristiano en una sociedad corrupta y dañina. No sé si a usted es lo mismo que a mí. Me duele la corrupción, me duele lo malo que hacen, me duele que un alcalde de mi país, de mi nación, de mi Colombia, se robe los recursos de alguien que tiene necesidad. Me duele. Yo digo, Señor, falta que haya un alcalde cristiano. Pero cuando se lanza un alcalde cristiano empezamos a criticarlo, a decir, ese se va a robar, ese es un ladrón, ese es esto, lo otro, que quién dijo que la política con el cristianismo, y empezamos a criticar un poco de cosas, pero no dejamos que ni damos un solo voto por un cristiano, porque decimos, ¿para qué votamos por él si el voto es perdido? Tremendo esto. El mal concepto que tenemos de gobierno, el mal concepto que tenemos de llamado de Dios. Cada uno fue llamado para hacer una tarea específica en la tierra. Lo que tú puedes hacer no es lo mismo que puede hacer tu hermano. Vuelvo y te repito, unos fueron llamados a morir por causa de Cristo y otros fueron llamados a ser reyes y sacerdotes por causa de Cristo. Entonces no podemos juzgar a un cristiano que se lance a la política o que quiere ser alcalde o gobernador de un departamento. No podemos juzgarlo, porque para eso Dios lo llamó. A ti te llamó para otra cosa diferente. Cada uno tenemos un llamamiento específico. Tal vez por nuestra negligencia no alcanzaremos a lograr todo lo que Dios nos mandó a hacer, porque somos negligentes. Y quiero llamarte a la diligencia en esta mañana. Seamos diligentes buscando de Dios. Bienaventurados sois. Y quiero cerrar con el versículo de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 9, que tiene que ver con 1 de Pedro también. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience a la casa de Dios, y primero comienza por nosotros. Si primero comienza por, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? No pienses que por ser hijo no vas a recibir castigo. No pienses que por ser hijo no vas a recibir corrección. Si al hijo es al que más le corrigen. Yo no conozco ningún papá. Yo como papá no voy a corregir los hijos del vecino. Yo corrijo al mío. Y él recibe de mí el trato como hijo. ¿Qué esperas tú que quieres ser un buen cristiano? ¿Que Dios no te diga nada? Dios no cría bastardos. ¿Que Dios deje que tú hagas lo que tú quieras? Dios no es un papá permisivo. Dios es un Dios justo. Dice que la justicia es lo que adorna su trono. El piso, su trono es justicia. Su trono mismo es justicia. No puede haber un Dios injusto que a uno les dé más y a otro les dé menos. Cada uno recibirá la paga conforme a sus obras. Dice que de toda palabra que digas darás cuentas a Dios, sea buena o sea mala, dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Búscalo. Alégrate, joven, en tu juventud, y gózate en todos los días de tu vida. Pero recuerda una cosa, dice Proverbios. Está en Proverbios para ayudarle un poco a que lo busque. Dice, acuérdate de Jehová todos los días, pero puedes hacer lo que quieras tú, joven, pero sepa una cosa, que de todo lo que tú hagas y digas tendrás que dar cuenta a Dios. ¿Sí? Nosotros padecemos como cristianos. No se avergüence de tener dificultad, no se avergüence de que el impío le diga a usted, ¿y dónde está su Dios? No es al primero que se lo dicen. Entonces tú contéstale, mi Dios está en mi corazón y mi Dios tiene el control de todas las cosas. Mi matrimonio se está cayendo, pero Dios tiene el control de las cosas. Mi vida está en una dificultad de salud tremenda, terrible, tengo cáncer, me puedo morir mañana, pero si me muero en Él esperaré. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Ese es el verdadero cristianismo. Yo no conozco otro cristianismo. Ay, no, Dios no me sanó, o sea que Dios no existe. Y cuando pases a la eternidad te chocas con el gran Dios, con el Dios todopoderoso. Y entonces vas a ser hallado falto en tu fe y vas a ser hallado una persona que no creyó en Dios y que no entendió para qué Dios lo llamó. Qué tremendo es esto.
Qué tremendo es entender y predicarle a usted, que es una persona que está empezando a incursionar en la vida del cristiano, de la vida del cristianismo, que te prepares para lo peor, para que vivas en lo mejor. Hay un dicho en la guerra o en el ejército. Fui militar durante algún tiempo. No me gusta hablar de esto porque son cosas que uno hace que fuera del propósito de Dios. Pero fui militar durante mucho tiempo, y cuando fui soldado profesional y en el entrenamiento para soldado profesional nos dijeron, el entrenamiento tiene que ser tan duro que la guerra será un descanso. Es importante entender eso. Es importante que tú entiendas esto, que la vida del cristiano en su comienzo y en todo lo que tiene es tan dura que cuando llegue la prueba y la dificultad, para ti tiene que ser un paseo. Ya sabía que iba a venir, ya sabía que el diablo se iba a levantar contra mi familia, ya sabía que iban a haber dificultades, ya sabía que iban a haber cosas difíciles en mi vida, pero estoy preparada para esto. No importa lo que venga, yo le voy a colocar el pecho a esto porque Dios está conmigo, como poderoso gigante. Esa es la fe inquebrantable de un verdadero cristiano. Yo te quiero invitar en esta mañana a que, si estás pasando por momentos difíciles o tienes un trago amargo que todavía... Yo no sé si usted ha tomado algo amargo, pero cuando tú te tomas algo amargo se tranca en la garganta. Eso no pasa, y lo empujas, y lo devuelves y vuelves y lo empujas. Si estás pasando por una situación parecida en tu vida personal, física, emocional o espiritual, yo te quiero invitar que evalúes primero qué tipo de cristiano eres. ¿Cómo estás siendo tú? ¿O cómo te identificas con el verdadero cristianismo? ¿O qué es lo que realmente está haciendo tu vida en el cristianismo? Y si el resultado de todo eso, después de evaluar, te dice, no, yo soy un buen cristiano, realmente tengo luchas y dificultades, pero no soy un pecador, no soy de los que está haciendo cosas en lo oculto, siempre he mantenido firme mi fe, entonces déjame decirte que pasas ese trago amargo y empieza a vivir de una manera diferente, confiando en Dios, creyendo que siempre Dios va a estar contigo todos los días de tu vida y en todo momento, y creyendo que hay un Dios sobrenatural que puede hacer cosas mucho más grandes para ti, que las tribulaciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que si tú esperas solamente en Cristo para esta vida, para lo que Dios te puede bendecir, eres un digno de lástima. Reina Valera creo que dice, somos miserables. Un miserable es alguien que vive en la miseria, que no tiene esperanza ninguna. Somos miserables y solamente creemos que Dios puede suplir solamente lo de esta vida. Si no proyectamos nuestra vida para el futuro, para una vida cristiana en nuestro futuro, después de la muerte, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a experimentar en el trono de la gracia delante de Dios? ¿Cómo vamos a mirar ese lugar? ¿Qué vamos a decir delante de Dios? Hay algo importante, hermanos, amigos. Bienvenidos al cristianismo de verdad, donde se sufren padecimientos, donde se tiene dificultades, donde Dios nos llamó y muchísimas veces queremos retroceder, muchísimas veces queremos dejar las cosas botadas porque cuesta. Y nos cuesta muchísimo ser cristianos. Bienvenido, porque estás en el camino correcto. Nunca dejes las cosas de Dios a un lado. No te des por vencido o por vencida. Tienes que saber que Dios está contigo y Dios va a hacer que tu nombre sea dicho en el cielo cuando termines tu vida. Quieres que tu nombre sea pronunciado en el cielo, pasa las pruebas. No hay gloria sin desierto y no hay esperanza sin adversidad. Porque ¿para qué vas a esperar lo que ya llegó? La esperanza es probada por medio de la adversidad. Cuando tú miras que tu matrimonio, cuando tú miras que en tu casa se pone más difícil la cuestión, cuando tú miras que tu hijo se vuelve más rebelde porque no quiere aceptar a Dios, Dios empezó a abrir una puerta. Mira, quiero que creas esto. Si tu matrimonio está difícil, si la cena está complicada, si tu hijo está más rebelde, quiero que entiendas algo. Dios empezó a orar en tu vida. Dios ya empezó a actuar. Perdón. Dios ya empezó a hacer cosas sobrenaturales. Hay cosas que van a pasar y están pasando en tu vida. Yo sé que hay personas que nos están viendo, que están llevando o pasando momentos difíciles. Están pasando momentos difíciles, complicados. A esas personas y para ellas es esta palabra.
tragos amargos, estás bebiendo la bebida amarga, el agua amarga, déjame decirte que estás en el camino correcto. Dios se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Quiero decirte algo, que cuando nosotros creemos en Dios y esperamos en Él, aunque vengan las circunstancias difíciles, dice que el enemigo se puede levantar como un río, pero nosotros levantaremos bandera de victoria delante de Dios, porque Él es nuestro Dios, nuestro sustentador y nuestro ayudador. Y dice que Él es nuestro refugio, nuestro castillo fuerte, dice Salmos. En Él esperaremos. Bienvenido al verdadero cristianismo. No porque yo tenga la razón, no. Te estoy diciendo bienvenido al verdadero cristianismo porque con esta base de ideas vas a consagrarte a Dios de una manera correcta. No importa el lugar donde estés, no importa la iglesia donde asistas, pero quiero dejarte esto en consideración. Que lo que te acabo de decir en esta mañana sea para que seas un mejor cristiano en el lugar donde estás y produzcas para el reino de Dios en el lugar donde estás. Y si tú quieres venir a nuestra iglesia en algún momento, ahí está la dirección en la página y puedes visitarnos cuando tú quieras, en el momento que esto se abra, en el momento que nos dejen reunir personas. Pero mientras tanto, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarte y que usa bien la palabra de verdad. Utilízala bien, porque es una herramienta poderosa para causar vida. Señor y Dios, te damos gracias, Padre bueno, por tu palabra, porque tú nos hablaste hoy. En este estudio bíblico nos mostraste la faceta del verdadero cristiano. Y hoy queremos, Señor, como hijos tuyos, empezar a ser unos verdaderos hijos. No bastardos, no malcriados. No queremos que nos malcríes, Señor. Queremos que nos trates como hijos, que nos corrijas como hijos, que nos instruyas como hijos y que nos lleves por el camino de bien como hijos. Señor, gracias por tu palabra, por tus bendiciones y por todo lo que tú nos provees, Señor, de una manera sobrenatural. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Espero que esta palabra haya sido edificante para tu vida. Cualquier cosa, cualquier testimonio, cualquier comentario nos lo dejas ahí en la parte de abajo del video. Vamos a subir a YouTube también pregrabado para que tú lo tengas ahí. Propósito Eterno ICC, a través del link que está en la página en Facebook puedes conectar con YouTube para que mires nuestras transmisiones también. Esas transmisiones se suben pregrabadas, todavía no podemos subir en vivo, estamos en el proceso, pero en Facebook estamos subiendo en vivo. Que Dios te continúe bendiciendo mucho y que ese trago amargo que estás bebiendo hoy no te cause desánimo. Tómatelo con alegría, porque después de que tomes el trago amargo, Dios va a traer victoria en tu vida. Tómate los tragos amargos que sean necesarios, porque Dios amarga y aflige el alma de aquel que quiere glorificar mañana. Dios amarga y aflige el alma de aquel que está hecho para la grandeza en Dios. Que Dios te continúe bendiciendo. Feliz resto de día para todos y un feliz fin de semana. También quiero recordarte que el día miércoles tenemos servicio y el día viernes tenemos servicio. Que Dios te continúe bendiciendo y feliz resto de día.